Es decir, si quiere los primeros 81 artículos de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, por favor, de los temas que hemos visto. De igual forma, ya estamos listos en el correo. Cualquier duda, pregunta, sugerencia. Bien, mis estimados, tengan su constitución, ley del organismo judicial y ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad a la mano, por favor. Vamos a empezar la grabación en este momento. Bien, para los que están incorporando, buenas tardes, estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Sean ustedes bienvenidos al desarrollo del curso de Derecho Procesal Constitucional, semana número 4. Nuestro tema es el objeto del proceso de amparo. A cargo de su servidor, Juan Carlos Mejía Argueta. Vamos a desarrollar hoy una clase por demás interesante, y les recuerdo que su participación es importante a través del correo fg136@rural.edu.gt, donde podemos abordar los temas. Hoy, como siempre, les tengo un video de un tema interesante, pero al mismo tiempo controversial, lógicamente dentro del ámbito de los derechos fundamentales y dentro del ámbito de la posibilidad de lo del amparo. Entonces, es importante, por favor, que lo analicen, y como les digo a todos mis alumnos, debemos de hacer un análisis desde la arista jurídica. No puedo meter cualquier otro tema acá. No somos humanistas, no somos, y por más que sí somos defensores de derechos humanos, no, ese es el ámbito acá. Estamos estamos entre juristas haciendo análisis eminentemente jurídicos, que es el ámbito que nos corresponde. Muy bien, tenemos como objeto de la clase, pues, conocer el objeto del proceso del amparo, pero el día de hoy nos vamos a circunscribir a determinar propiamente el análisis del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, ya que este artículo nos dice cuáles son los casos de procedencia del amparo y el análisis de cada uno de estos. Y de hecho, hoy nos vamos a ir sobre esa, y lo vamos a hacer en base a un ejemplo que tenemos de un caso que se dio en Guatemala ya hace un tiempo, fue en la legislación pasada, pero que es importante que lo analicemos. En cualquier momento nos podemos ver involucrados, en cualquier momento nos pueden consultar en relación a esto. De hecho, yo les aseguro que ustedes, si mal no estoy, ustedes están dentro de su séptimo semestre. Ya un séptimo semestre ya son más de 3 años que los
familiares, amigos, conocidos, cuates en general, de saber, de conocer, y a la hora de orientar, pues debemos de hacer una orientación en base a derecho. Hay cosas que sí son amplias en relación a que podemos dar nuestra opinión, y como dicen, hay un refrán que dice, dos abogados, tres, cuatro opiniones, ¿verdad? O sea, cada uno tiene la suya, pero una cosa es criterio y otra cosa es ley. Y vamos a entrar hoy a ver por qué es que en un momento determinado puede llegar a la interpretación de estos casos. Vamos a recordar cuál es el objeto del amparo. Yo creo que a estas alturas tiene que estar por demás claro, bien determinado, que el objeto del amparo proviene de lo que regula el artículo, tanto el 265 constitucional como el artículo 8 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal, que básicamente son lo mismo. ¿Por qué son lo mismo? Porque fueron creados durante la misma Asamblea Nacional Constituyente conformada en 1983-84 durante la jefatura de Estado de Óscar Humberto Mejía Víctores. ¿Qué fue lo que sucedió en esto? En 1982 toma el poder el 23 de marzo, estamos ya a un poco menos de un mes de otro aniversario de la entrada al poder por el triunvirato establecido por José Efraín Ríos Montt, junto con el coronel Gordillo y el coronel Shahada. Y posterior a esto se autodeterminó como jefe de Estado Efraín Ríos Montt en 1982, y ya para 1983, un poco de un año y unos meses después, le fue dado otro golpe de Estado por parte de su ministro de Defensa, el general Óscar Humberto Mejía Víctores. Óscar Humberto Mejía Víctores en esta época establece, o sea, abre la puerta para establecer una Asamblea Nacional Constituyente por la que se establezca nuestra nueva Constitución, que es la que sigue vigente hoy en día, y dentro de esto se crea también la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, y es esta la razón por la que estos artículos pues son básicamente idénticos. Entonces tenemos que, por un lado, el artículo 265 constitucional, no está de más que lo repasemos. El amparo, procedencia del amparo, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra, son dos cosas lo que tiene una biparidad en relación a la protección contra las amenazas. Entonces, aquí es donde debemos de analizar qué derechos son los que otorga nuestra Constitución. Yo siempre he establecido de que realmente para todas las clases de derecho siempre nos falta la Constitución. O sea, no crean que solo la piden en derecho procesal constitucional o en penal, porque sí está muy involucrada. En civil, en mercantil, hasta en legislación arquitectónica, que es un curso que se da en arquitectura, otro curso ciencia política y relaciones internacionales, que es un curso que se le da a la carrera de relaciones internacionales. Siempre pido Constitución, y todos nos basamos en base a lo que regula nuestra Constitución, porque como nosotros ya vimos, ya tenemos en la historia cuál es la importancia, por qué se creó la Carta Magna, por qué es que se hace una analogía entre la Carta Magna y la Constitución, porque no le debemos de decir Constitución. Una cosa es una Constitución, otra cosa es una Carta Magna, pero sí es importante determinar que una Constitución, y una cosa es lo que regula, otra cosa son las partes. Lanzo ahora la pregunta para que se me empiecen a despertar aquellos que están en la comodidad de su hogar descansando, porque sé que muchos andan trabajando o en camino y pues escuchando esta clase, que bueno que lo estén haciendo, la cosa es de que lo hagan. Lanzo la pregunta: ¿cuáles son las partes de la Constitución? Partes, no qué es lo que regula. Lo que regula ya tenemos claro que son derechos fundamentales, la organización del Estado y las garantías constitucionales, que dentro de las garantías constitucionales está el amparo, exhibición personal y constitucionalidad de las leyes, que uno de estos, como lo es el amparo, lo que estamos estudiando ahorita. Pero les pregunto cuáles son las
partes de la Constitución, y ya van a ver por qué les estoy pidiendo esto. Ok, seguimos. Entonces, tenemos claro que tal y lo que parece así es básicamente lo mismo que regula el artículo 8 de la Ley de Amparo. Objeto del amparo: el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Ok. Primera pregunta que lancé: ¿cuáles son las partes de la Constitución? Segunda pregunta que les hago, y como les digo, yo me meto mucho a la práctica. O sea, aquí tenemos, para mí, es un triángulo perfecto en relación a la docencia. La docencia debe ser, uno, lo que regula la doctrina; dos, lo que regula la legislación; pero tercero, es menester meterse a la práctica, al día a día. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué les hago esta observación? Les pregunto yo, ok, la Constitución regula que yo tengo derechos, tengo libertad y tengo igualdad. Les pregunto, y si viene alguien conmigo en mi calidad de notario y me dice, licenciado, fíjese que yo quiero que me haga la escritura constitutiva de una iglesia, así la vamos a inscribir la primera. ¿Se puede o no se puede? ¿Y por qué? Necesito que analicen el caso que les estoy diciendo. ¿Se puede o no se puede? Y en cualquiera de los casos necesito que me den su fundamento, básicamente constitucional. ¿Tiene el derecho o no tiene el derecho una persona de fundar en Guatemala una iglesia, satánica, por así decirlo? Gracias, la compañera Keila, como siempre, bien participativa, nos dice que dentro de nuestra Constitución identificaremos tres partes: la dogmática, la orgánica y la práctica. Estamos en lo dicho. Esas son las tres partes: la dogmática, la orgánica y la práctica, que a veces a la práctica también se le llama pragmática, ¿verdad? Dogmática contenida en los artículos 1 a 139, que son derechos fundamentales; 140 a 262, que es la orgánica, la organización del Estado; y la práctica, 263 al 281, que es lo que son las garantías constitucionales. 263 garantías constitucionales. Joel Toc, dogmática, orgánica, y la tercera se llama procesal, pragmática o práctica. ¿Es correcto? Gracias, Joel. Y tenemos, aquí está un poquito más amplio, pero está correcto, siempre el preámbulo, parte dogmática, orgánica o formal, y la parte práctica y las normas complementarias. José Morales nos lo comparte, gracias. Alicia Chacón, parte dogmática y parte orgánica. Mi estimada Alicia, hace falta la parte práctica o pragmática. No podemos olvidar la tercera parte. Y en este caso, mi estimada Talía, yo diría que nos quedáramos con las tres: dogmática, orgánica y pragmática. Con estas tres, la otra parte no aplica mucho a Guatemala. Algunos lo toman, pero no llega ni a la mayoría. Pero ahora estoy a la espera de que me digan si consideran ustedes que podemos, que si el derecho de una persona le permite que fundemos la primera iglesia satánica acá en Guatemala, sí o no, y por qué. Ojo, estamos ante un caso eminentemente jurídico, ¿verdad? Sé que hay otras opiniones muy acertadas, pero no del ámbito jurídico, y no es lo que espero yo ahorita dentro de una clase académica. Ardani Osbeli. Y nos da nuevamente dogmática, orgánica y práctica.
Sí, el preámbulo se puede tomar como parte del... Recordemos que es un dogma. Un dogma es una verdad, son verdades irrefutables. Ejemplo, la mayoría de veces están dentro del ámbito de la religiosidad, dentro del clero. Eso es lo dogmático, lo que es indiscutible. Es así porque es así, punto. Vamos a continuar mientras que se animan a dar su opinión del tema y mientras que el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad se pueden extraer que esa protección actúa cuando surgen las premisas contra las amenazas de violaciones a los derechos y para restaurar el imperio de los mismos cuando ya se hubiera dado la violación de los mismos. Ejemplo, no quieren recibir a un niño, fíjense pues, no quieren recibir a un niño autista en un colegio para niños, por utilizar el término, normales. Entonces, lógicamente, siempre tenemos que partir de que hay que agotar la definitividad, no se puede estar interponiendo amparos por cualquier cosa. Pero en este caso, estaba por llegar a amparo, pero ¿qué es lo que pasa? La madre del niño consideraba que su hijo tenía derecho de igualdad, tenía derecho a estudiar ahí, y lo que estaba planteando en su momento, lo que estaba planteando en su momento, la directora decía que él podía correr ciertos riesgos o peligros, pero sabemos que es importante tener un poquito de conocimiento, especialmente para los que están a cargo de instituciones educativas, y en qué consisten este tipo de trastornos. Y en el caso del autismo y el síndrome de Asperger, son muy diferentes. Entonces, se le estaba violando el derecho de igualdad y derecho de educación. ¿Verdad? No, lo que pasa es que hay situaciones especiales para ellos. La madre no la quería en un colegio especial, porque sentía que estaba estigmatizando al niño. No llegó a amparo este caso, pero les estoy poniéndolo acá, ya que la Constitución declara que es un Estado laico y no hay religión oficial. Es un buen punto de vista. Muchas gracias, Joel, fue el primero que se animó a hablar del tema. Nancy me dice que no puede ver la clase, pero debe ser alguna situación con el internet. De todas formas, sabemos que queda grabada y sé que la suben por ahí. Keila Marisol nos manda por acá algo sobre la libertad de culto. Ah, vamos a ver. Un enlace, la compañera. La Constitución contempla la libertad de culto, incluida la libertad de credo y la libre expresión de todas las creencias. Libre expresión de todas las creencias. La Constitución reconoce la personería jurídica distintiva de la Iglesia Católica. Los grupos religiosos no católicos deben inscribirse en el Ministerio de Gobernación para la celebración de contratos o gozar de exenciones fiscales. En abril, un tribunal declaró al exalcalde de San Juan Laguna, Antonio Adolfo Pérez y Pérez, culpable de tratar de expulsar a una comunidad de judías ultra ortodoxos en 2014 y lo condenó a 1 año de prisión. Los líderes espirituales mayas indicaron que el gobierno siguió limitando su acceso a algunos sitios religiosos mayas, como los que están ubicados en los parques nacionales. Muchísimas gracias, está muy bueno el caso y nos aporta bastante lo que queremos ver. Para los que se están incorporando, la pregunta fue si consideran que si llegan a pedirnos, y son cosas que les pueden pasar a ustedes ya en su ejercicio profesional, que les lleguen a pedir constituir una iglesia satánica.
proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Y otra de carácter restitutivo en el caso de que la violación ya se hubiere consumado y entonces la finalidad del amparo será restaurar el imperio de los derechos violados. Ahora vamos al artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a analizar la primera causal de cuándo procede el amparo, procedencia del amparo. Tenemos que, no está de más que haga la referencia al expediente 336-2016. Este tribunal ha determinado que un acto de autoridad solo puede ser examinado por la vía del amparo cuando reviste las características de unilateralidad, por la que es suficiente la voluntad de quien emite o realiza el acto sin necesidad del consentimiento de aquel hacia quien el acto se dirija, la imperatividad y la coercibilidad. Bien, vamos a que toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos. Vamos por el primero. Para que se le mantenga o restituya el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquier otra ley. Ojo con algo acá. Nuestra ley constitucional, Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad regula toda persona tiene derecho, no dice todo ciudadano. Recordemos que los menores de edad no son ciudadanos. Y aunque pidan a través de el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquier otra ley. Vamos a ver cómo estamos con los correos. Ya tenemos más opiniones. Aquí nos dice el compañero, considero que según el artículo 36 sí se puede constituir. Helber Saúl Rivas, ya se están fundamentando, eso me gusta. Artículo 36. Libertad de religión. Exactamente. Hernández Belir, respecto a la pregunta, creación de la Iglesia Santánica, considero que puede llevarse a cabo según lo que dictamina el artículo 5, libertad de acción, libertad de igualdad, derecho de reunión y manifestación, y también recordemos el artículo 36, Ardani. Antonio Rodríguez, en cuanto a la fundación de una iglesia satánica, sí se podría, por lo que todos tenemos derecho de igualdad y creencias. Artículo 4 y 5 de la Constitución. Sí se puede, porque se establece la libertad de culto. Nos dice que el Aguilar, nuevamente, Juan Pedro Sabón, según el artículo 36, libertad de religión y es libre de practicarlo siempre y cuando no se altere el orden público. Qué bueno que mencionaste ese término, mi estimado Juan, ya te va a indicar por qué, o a todos les va a indicar por qué. Las partes de la Constitución dice que es dogmática, orgánica y práctica. No se puede fundar una iglesia, nos dice Miriam Noemí Tools, y una iglesia satánica en Guatemala porque va en contra de nuestros valores y no se podría autorizar. Ok, ¿cuál es el fundamento, Miriam? Respeto y comparto, respeto tu opinión, pero ¿cuál sería el fundamento? Les recuerdo que estamos dentro de un ámbito, eminentemente académico jurídico, y dentro de este ámbito, pues tenemos que fundamentar lo que decimos. Compañero Juan Carlos Estrada Aguirre, yo creería que sí se puede fundar la iglesia satánica, ya que el artículo 5 indica que tenemos libertad de acción y toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Ya que yo sepa, no está prohibido. Ok, Miriam, ¿hay algún fundamento para lo que me estás indicando?
José Francisco Morales considero que no la autorizarían, ya que va contra el pueblo. Se asustarían de la cantidad de cosas que van en contra del pueblo que se autorizan a diario en el Congreso. Sí se puede, pero no lo autorizarían. José Francisco Morales. ¿Ustedes creen que no lo autorizarían? ¿Por qué creen que no lo autorizarían? Abner Obed Ramos, libertad de religión. El Estado de Guatemala permite a través de la Constitución que toda persona profese la religión de su elección. A eso es, miren, ese es el objetivo de estos ejercicios, ¿verdad? Más allá. Ustedes ponerse a agarrar. Sí, más o menos. Hasta los primeros 81 artículos tienen que venir para este. Y en el preámbulo de la Constitución de la República, en la parte teológica, indica, invocando el nombre de Dios, se cita los valores espirituales y morales de sociedad y al Estado como responsable de promoción del bien común. Por algo no se ha hecho. Miren, no se ha hecho, no creo que sea esta la razón. Como les digo, ya vamos a terminar los correos y les voy a entrar por qué les estoy pasando esto y que lo analicemos. Pregunta Hilda Lorena. De acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, según el artículo 36, libertad de religión sí se podría. ¿Se dan cuenta? Solo acá, en los que estamos conectados, y pues hay disparidad un poquito de, la mayoría dice que sí, otros consideran que no, 115 personas conectadas, pero vamos en este momento a pasar el video. Escuchemos, analicemos ahí una diputada. Escuchemos esto, por favor, y nuevamente analizamos fundamentado en ley. Señor presidente, no sé si en el punto 4 o quinto, donde ustedes quieran ponerlo, me parecería correcto. Ayer aprobamos una moción privilegiada para conocer un punto resolutivo sobre el ingreso de un conjunto musical que ofende la moral del pueblo cristiano de Guatemala. Quisiera yo, señor presidente, que se incluyera entre el orden del día la discusión de ese punto resolutivo. Muchas gracias. Corresponde leer el proyecto de punto resolutivo que rechaza categóricamente el ingreso a Guatemala de la banda originaria de Suecia, denominada Marduk. Hemos hecho un análisis bastante extensivo sobre esta banda que pretende entrar al país y realmente es algo nefasto. Miren, aquí hay movimientos, y perdonen que se los diga, pero son movimientos satánicos que vienen a dañar a nuestra sociedad. Movimientos que pretenden meter a nuestros jóvenes a través de estos conciertos, idealismos, ideas incluso nazis. ¿Qué es lo que predican en esos conciertos? Les recuerdo a cada uno de los diputados que estamos violando tres artículos de la Constitución: la libertad de emisión del pensamiento, la libertad de asociación y la libertad de religión. Entiendo, y yo soy creedor de Dios Todopoderoso, pero nosotros somos un Estado laico y tenemos también que respetar la posición de los otros guatemaltecos que no son ni cristianos, ni católicos, ni evangélicos. Tiene la palabra el diputado García Rodas. Y respetar que Guatemala es un pueblo cristiano. Yo personalmente, señores diputados, no acudo a ninguna iglesia, pero respeto, creo que es mi obligación y no soy hipócrita, porque estoy diciendo aquí las cosas de frente. A mí nadie me va a llamar en este hemiciclo hipócrita. Muchas gracias, señor presidente. Palabra a la diputada Sandra Morán. Para decirles que solo la semana pasada
sido asesinadas 3 personas transgénero en este país y siguen siendo personas que están sin ninguna protección y sin ningún reconocimiento en este estado. Gracias, presidente, honorable pleno. La palabra el diputado Iván Arévalo. La idea de los diputados que hemos firmado la propuesta de este punto resolutivo tiene como propósito que se reciba esa recomendación y que donde corresponde tomen la decisión. Esa es la función. Pero no hay que tomarlo todo como que fuera ideológico todo y Dios guarde, o religioso. No, esta es una cuestión de cristianismo, es una cuestión de buenas costumbres, es una cuestión de educación inclusive. De la palabra al diputado García Udiel. Lo que yo no acepto, lo que no permito, es que una persona venga a ofender, a insultar lo que yo creo y que minimice el acto más importante para los cristianos, que es el acto más sublime que Dios ha dado, de dar a su Hijo único en esta tierra para que nosotros tengamos perdón y tengamos vida eterna. Eso es lo que yo creo, eso es lo que estoy defendiendo. Y no me la llevo de santulón, no soy perfecto, pero lacera y ofende mi fe. La palabra al diputado Díaz Durán. Y ahora pretendemos que también de afuera nos vengan a insultar. Yo creo que esto debemos pararlo y no permitirlo, precisamente porque tenemos que alcanzar la paz y el orden público. La palabra al diputado Eugenio González. El principio de nuestra juventud guatemalteca. Es por ello hoy también me pronuncio en contra, que no es aceptable la llegada de estos músicos, de estos rockeros que vienen a dañar el corazón de los niños de la juventud y a confundirnos, y a confundir y a perder la juventud de nuestro país. La palabra al diputado Romero. Creo que hoy estamos dando un paso más en el proceso de la madurez política para nuestro país. Muchas gracias, presidente, honorable pleno. La palabra al diputado Yash. Yo me Sodoma y una Gomorra. La palabra al diputado Blanco. Lo que sí el Estado, y en este caso el Estado de Guatemala, no puede tolerar es que ese ejercicio del derecho vulnere otro derecho, que es lo que se hace cuando un grupo viene y vulnera la libertad de expresión al agredir con su discurso, con sus posiciones. La palabra al diputado Álvarez. Sí necesito decir que hay temas de mayor interés que este Congreso de la República debiera estar discutiendo. A mí personalmente me ofende más que el 47% de los niños en Guatemala padezcan de desnutrición crónica, con datos del gobierno, y que según la CEPAL el 67% de la población de Guatemala sea pobre. A mí me parece que estos son los temas que en este Congreso debiéramos estar discutiendo. La palabra al diputado Pop. ¿Quién determina cuándo se comete un delito? No es el Congreso bajo presunciones emocionales. Lo determina un tribunal. ¿Quién dicta las medidas de precaución? Las medidas que resuelven el ingreso o no y la limitación de un derecho, porque esas presunciones no es el Congreso, señores. Es un tribunal para el efecto en su función jurisdiccional y con competencia. El Congreso no puede arrogarse concluir en la comisión de delitos como posibles o presunciones. Y en ese contexto me preocupa entonces el segundo tema.
ubicamos una discusión larga en esto y no nos preocupamos en problemas reales del país. Tiene la palabra el diputado Conde. En este caso, el diputado Pop fue el último, en el que, bueno, por algo es abogado y catedrático universitario. No comparto muchas de sus posturas, sin embargo, en este caso, pues, lo expresó muy bien. No era el Congreso el que tenía que estar determinando esto, porque era una dicotomía de derechos. Ahora, les pongo el ejemplo. A mí como persona, y algunos, tal vez en el caso de ustedes, pues serán sus padres, porque dirán, o los de cierta generación, a mí me ofende, así como les digo, me ofende que cierto reggaetonero vaya a pisar Guatemala el otro año y que se hayan agotado las entradas y no sé cuánto. Eso a mí me ofende, les soy sincero. Ustedes dirán, ¿y por qué me ofende? Bueno, vean, analicen un poquito las letras de sus canciones. Yo les decía esto, dicen que les ofende los de Marduk en un idioma que ni siquiera entiende. ¿Qué porcentaje de la población entenderá legiblemente el inglés o el idioma que tengan estos? Entonces, y les pregunto acá, esto daba realmente para un amparo, ¿verdad? Pero en este sentido, un amparo de qué lado a qué lado. ¿Se recuerdan que la semana pasada les mostré dónde se interpuso un amparo para prevenir que no fueran tomados en cuenta ciertos jueces que no cumplían ciertas características? Se otorgó el amparo provisional. Pero también inmediatamente, bueno, no inmediatamente, sino que después el abogado Eric Castillo interpuso otro amparo que sí le fue dado el trámite en contra de ese amparo, pretendiendo que los candidatos a fiscal general que fueron aceptados, pero ninguno de los que incurría en el amparo provisional, es decir, personas, entiendo al señor juez Miguel Ángel Vázquez, a la doctora Erika Ifán y otros que fueron excluidos por no cumplir con los requisitos de los 10 años como abogados en ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía qué es lo que pretendía yo con este video? Bueno, tenemos que determinar entonces, o sea, ¿será que por proteger un derecho podemos violar otro derecho? ¿Se puede? Dice que viene a pervertir a la juventud y exactamente a dar clases de derecho procesal penal. ¿Será que vendrá el reggaetonero que viene o algunos otros que han ido? Aquí se mencionaron ciertos términos y por eso les digo, yo los invito al análisis. Mi clase sé que es, pues, utilicemos el término particular, pero lo que yo intento, como les digo, sabemos qué es el amparo, sabemos dónde está regulado el amparo, pero debemos de saber dónde, cómo, cuándo y cómo utilizar la figura jurídica. ¿Hay una violación a derechos acá? ¿Será que el día de mañana llegan con ustedes? Mire, fíjese que no dejan entrar a mi representado. Mi representado es un rockero. ¿Y bajo qué argumento? ¿Qué afecta al orden público? Ahora, ¿quién de ustedes me escribe y me envía por correo ahorita? Y ahí están las participaciones, me gusta. ¿Quién de ustedes me dice qué es o dónde está escrito? ¿Quién me dice orden público es tal y cual cosa? Así. ¿Se recuerdan que también mencionaron la palabra buenas costumbres? ¿Dónde están determinadas las buenas costumbres? Alguien que me mande por ahí lo que regula la ley de orden público, la ley de orden público. Veamos de qué fecha es. Cuando hablamos de ese orden público, estamos hablando de un orden público en fecha
del conflicto armado interno que tuvo Guatemala durante 36 años, donde el orden público lo afectaba aquel que ponía bombas, aquel que incendiaba carros, aquel que volaba torres eléctricas. Eso era afectar el orden público. Hoy en día, en ese entonces, afectar el orden público era cargar una playera del Che Guevara. ¿Qué era el orden público en ese entonces? ¿Qué es el orden público hoy y dónde está definido? En ese entonces, pregunten en Cuba, alguien que vive en Cuba, ¿qué es afectar el orden público en Cuba? ¿Qué es afectar el orden público en Venezuela? Ahora, aquí en Guatemala, ¿qué es afectar el orden público? ¿Qué es lo que lo determina? Y por eso los invito a que hagan ese análisis. No quiero, y siempre les digo esto, no pretendo que ustedes piensen como yo, jamás lo harían, pero estamos para basarnos en derecho. Ardani Osbeli. Todos los diputados emiten sus opiniones sin fundamento legal, a excepción de una diputada que indicó los artículos que están violando, al igual que sí se que puede alterar el orden público y el artículo 119 de la Constitución. Ahora, ¿qué? Osman Fermín, fundamentame por qué afecta el orden público. Fundamentámelo. Acepto la opinión, pero ¿por qué afecta el orden público? Efectivamente, Talía no pudo entrar a su concierto. Yo recibí un par de llamadas para ver si interponíamos el amparo. No logramos concretar más que todo el negocio, pero si iba a interponer un amparo, a final de cuentas ahí lo dejaron. Ya no les interesó. Daniel Eduardo Vázquez, ¿qué diferencia hay entre concierto de Bad Bunny y el que está en discusión? ¿Qué pasa si se suspende este concierto? Yo no veo a nadie rasgándose las vestiduras. Pues en este caso, aquí, como les digo, no quiero entrar en la discusión de que a mí me gusta el reggaetón o no me gusta esto. Yo lógicamente soy de otra generación y en este caso, pues, tanto como este tipo de música, no, pero pues, le llegaran a prohibir el ingreso a Guns N' Roses, Metallica, Nirvana o algo así, les aseguro que un grupo grande de abogados de mi generación llegamos a interponer lo que sea. Lo que les quiero, ¿cuál es la pretensión de esto? Como les digo, es que analicemos, o sea, me dicen por el orden público. Ahora les pregunto nuevamente, ¿quién me puede contestar acá qué es el orden público? O sea, orden público es quemar camionetas, orden público es puertas y lo incentivan a uno a leer la Biblia con cierta doctrina. ¿Ese es el orden público? O sea, por no creer en lo que yo creo, ¿tengo derecho a vedarle el ingreso al país? Esa es la, o sea, yo entiendo, o sea, y no me malinterpreten, no va a resultar aquí creyendo que su catedrático es ateo ni nada de esto. Lo que yo les digo es, Daniel nos dice, no por defender un derecho se puede violentar el derecho de otros más, porque a mí no me gusta, porque a mí... Karen Elías, ¿cómo es posible que no pueden hacer lo mismo con Bad Bunny? Ese hombre tiene unas canciones tan horribles y ofensivas. ¿Usted cree que lleguen a realizar alguna reunión sobre ello? No. Fíjense que no lo van a hacer. Si es que le vedan el ingreso, va a ser por situaciones permítanme, de disposiciones sanitarias, no por disposiciones de orden público. Por disposiciones de mal gusto deberían de hacerlo, pero bueno, eso ya es gusto de cada quien. Magnolia Isabel. Artículo 1, para los que les pedí lo del orden público, dice, esta ley es la ley de orden público. Esta ley se aplicará en los casos de invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, calamidad pública o de actividades contra la seguridad del Estado.
en qué afecta. Por eso les digo, de algún concierto, de algún grupo de banda, algún grupo de, no sé, de cualquiera, y sabemos que lo que pasa fuera de un concierto, literalmente es sexo, drogas y una gran cantidad de alcohol. Bueno, vamos a continuar, mis estimados, y como les digo, solo les hago una invitación a que hagamos el análisis de esta choque de pensamientos, pero lo debemos de aterrizar en derechos. Y aquí me mencionaron malas costumbres, aquí me mencionaron orden público, pero aquí el compañero Antonio Rodríguez. La ley de orden público en Guatemala actual establece las medidas y facultades que proceden de acuerdo a la siguiente gradación o los diferentes estados de calamidad. Completamente de acuerdo, pero ¿quién define? Yo creo que ya van viendo por qué lado voy. ¿Quién define qué es el orden público? Orden público es una situación o estado de paz o de respeto a la ley de una comunidad. Si una persona está en un estadio, en un recinto X, los que están ahí y están adorando, alabando con palabras, haciendo o diciendo, bueno, ojo con esto. Y por favor, no, por eso le digo, el tema es controversial. Entonces, fíjense pues, de acuerdo a lo que dicen los diputados, el hecho de que venga un grupo a hablar mal de las creencias de otro grupo de personas, por eso se le debe de vedar el ingreso. ¿No les suena muy parecido a lo que pasa entre dos religiones? No es lo mismo. Les pregunto yo nada más, yo solo se las dejo en el tintero, yo literalmente hago las de el abogado del diablo acá, ¿verdad? No es lo que pasa. Las iglesias católicas no hablan mal de las cristianas evangélicas, y las iglesias evangélicas no hablan mal de las católicas. Yo veo que sí, las últimas veces que pisé estos recintos vi que sí pasaba mucho eso. Jacqueline Morales se basa en que pervierte la mente de los niños. De acuerdo a la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, hasta los 14 años es niño. ¿Sabe que va a ir alguien de 14 años a uno de estos? Si de eso se trata, se deberían de quitar varias cosas como el internet, porque ahí hay emisoras de radio que pueden reproducir esa música. En cuanto al orden público, porque los conciertos cumplen los lineamientos de cualquier concierto, es correcto. El tema está ambiguo, lo sé, pero era de lo que se trataba. Como digo, lo que yo los invito es al análisis jurídico. Orden público es la obligación de las autoridades de mantener la seguridad. Ok. ¿Están ingresando armas o lo que afecte con la seguridad de Guatemala? No. Estabilidad de las instituciones, la institución de la iglesia o la institución del cristianismo. Es una institución, sí. La restricción de garantías que la Constitución establece, las garantías que la Constitución establece. Ojo, y la libertad de culto no es una de esas garantías. Yo sé que, como les digo, vamos a irla parando por ahí en relación a este tema. Pues, como les digo, lo que se artículo, aquí viene un penalista. Eso me gusta. Abner Ramos, 489 Código Penal, será sancionado con arresto de 10 a 50 días quien ofendiera públicamente el pudor con cantos, alegorías. Ofender con públicamente el pudor con cantos. Me imagino que han escuchado las letras en general de reggaetón últimamente. Bueno, creo que espero haber logrado transmitir el mensaje de análisis. Punto 1. Esto es algo similar al tema de la famosa
de la famosa y lamentable guerra. Se está llevando a cabo una guerra del otro lado. Ustedes dicen, habla de todo menos de derecho procesal. Ya no vamos a regresar aquí a esto. Y ¿está pasando realmente lo que nosotros creemos que está pasando? ¿O solamente nos estamos enterando de lo que Estados Unidos cree que nos enteremos? Analicemos eso. Ok, otros casos. Vamos a cambiar el chip ahorita. Para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o un acto de autoridad no obligan a quien recurre, al recurrente, por contravenir o restringir cualquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquier otra ley. Debe aclararse que en lo referente a una ley o un reglamento, el amparo no persigue atacar los cuerpos legales. Ojo con esto, porque la vía idónea para atacar un cuerpo legal es la constitucionalidad de las leyes. Aquí lo que se pretende es que no se aplique a un caso específico determinada ley. Esa es la forma. Segunda o tercera vez que indico, hay que dar una buena ley, reglamento, resolución o acto de autoridad no obligan al recurrente. En realidad, la pretensión del amparo, en este caso, en lo que a este caso se refiere, es que la ley o reglamento impugnado no sea aplicado al amparista. La única, ¿se acuerdan que vimos esto también? Que esto solo se debe aplicar a quien lo está pidiendo, no en general, solo al que lo está pidiendo en un caso concreto, cuyo efecto, al otorgarse la protección constitucional solicitada, no afecta su vigencia y aplicación en los demás casos. Tenemos el C. Para que en casos concretos se declare que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso de la República no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional. Las disposiciones o resoluciones del Congreso de la República que no deriven de actos legislativos también son susceptibles de este control constitucional. Esto es, que dichas disposiciones o resoluciones deben ser propias de actos o administración o de otra índole que no alcancen la categoría legislativa. Tenemos otras opiniones acá de compañeros. Claudia Martínez, de acuerdo al artículo 36 de la Constitución Política de la República, sí se puede. ¿Verdad? Porque yo siento que en ese sentido es decir libertad de religión, de culto. Osman Limatú, artículo 1, ley de orden público, de perturbación grave de la paz. Solo que recordar, por eso les digo, es importante saber a qué nos referíamos cuando es la interpretación de la ley de orden público. Es la única que viene de años pasados, no es del 84. Veamos de que esta ley de orden público, ¿en qué fecha fue emitida? ¿Alguien que me averigüe eso? Fecha de promulgación de la ley de orden público actual. Manifestaciones, por ejemplo, ritos en contra de la vida, que amenaza aún más a nuestro Estado soberano que protege la vida, artículo 3 de la Constitución. Es un proceso largo, ¿no? Sí se puede establecer, pero también puede impugnarse esa. Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza, con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, o cuando carezca de ellas, o bien las ejerce en forma tal que el agravio que se causara o puede causarse no sea reparable por otro medio legal. Las funciones de toda autoridad deben enmarcarse dentro de la ley. Sin embargo, cuando desatiende la norma legal, resulta actuando con abuso de poder. Aquí estamos ante el caso de que estas arbitrariedades, es decir, decisiones sin fundamento, pueden ser acometidas por los sujetos pasivos del amparo. Otra circunstancia que debe hacer notar en este caso es la imperatividad de la observancia del principio de definitividad, pues exige que el agravio causado
o que pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa, lo que significa que deben agotarse todos los recursos administrativos o judiciales idóneos previamente a solicitar amparo, salvo los casos de excepción que se expondrán posteriormente. Bien, les lanzo otra pregunta acá. ¿Cuándo? Aquí, la fecha de Helber Saúl, 1965. Con la constitución anterior, con la constitución de 1965. Gracias Magnolia Castro también. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál era para 1965? Estaba a 15 años de que había iniciado el conflicto armado interno. Dixon Martínez, si mal no estoy, este es el compañero de Livingston. Sí se puede autorizar según el artículo 36, libertad de religión. Muy bien, continuamos entonces. Cuando en actuaciones administrativas se exigen al afectado el cumplimiento de requisitos que no están establecidos en ley. Ejemplo, ¿qué pasa cuando una municipalidad, que es donde más se da esto, piden requisitos que no están fundamentados? ¿Okay? ¿Qué significa esto? Pido mi licencia de construcción y no me la quieren dar, no obstante que cumplí con los requisitos que ellos me dieron. Hay varias formas de solventar esto, pero sin lugar a dudas, una de estas es por medio del amparo. Este caso se encuadra en materia administrativa, atendiendo que en esta rama del derecho uno de los principios obedece que es poco formalista. Entonces, primero piden una cosa, después piden otra. Por ello, cuando en el ámbito administrativo se exige el estricto cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades que no contempla la ley, se violan derechos fundamentales de quien resulta agraviado. Y bueno. Y la compañera de apellido Say nos comparte una, pero estábamos diciendo cuál era la fecha que se promulgó o entró en vigencia la ley de orden público. Y aquí nos estamos refiriendo, aquí es otra ley a la que nos estamos refiriendo. Es importante. Y como siempre, Claudia Martínez nos da el dato del 1965. Y fíjense que sí es importante, porque ¿cuál era el enemigo en ese entonces, verdad? O les pongo un ejemplo. ¿Qué era terrorismo en los 60s? ¿Qué era terrorismo en los 80s? ¿Y qué es terrorismo después del 11 de septiembre fatídico, ¿verdad? O sea, ¿será que nos referíamos, aquí se utilizaba la palabra delincuente terrorista, de la persona que colocaba bombas en vehículos, bombas en torres del alumbrado eléctrico, situaciones que se vivieron en Guatemala? ¿Se recuerdan la película Septiembre? Y esa fue una bomba no colocada, lógicamente, por los opositores al Estado de Guatemala. Cuando las peticiones y trámites entre autoridades administrativas no sean resueltas en el término que establece la ley, o de no haber tal término, en el de 30 días. Aquí es algo importante. ¿Cuál es el término para el derecho de petición de acuerdo a la Constitución? ¿Cuál es ese término y dónde está establecido? Este es otro caso de materia administrativa que contempla dos presupuestos, siendo estos: el primer lugar, cuando la autoridad administrativa omite resolver
dentro del término no legal. Este término legal es de 30 días. Y el otro caso, en este presupuesto se concentra el principio del amparo como un derecho de petición que está consagrado en el artículo 28 constitucional. Como queda indicado, la protección constitucional solo conlleva a combinar a la autoridad administrativa para que resuelva, fijándose plazo para que cumpla y no prejuzgue sobre el fondo de lo que debe resolver. Y como les decía, el segundo caso, cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Este presupuesto engloba, además de los casos en los cuales la autoridad administrativa rechaza el trámite, las peticiones que se plantean siempre y cuando no sean por exigencia de cumplimiento de requisitos. Es decir, no se va a interponer esto porque no se cumplieron con los requisitos. Y tenemos en los asuntos de órdenes judiciales y administrativas que tuvieran establecido en la ley procedimientos y recursos por cuyo medio pueden ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso, si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley subsiste la amenaza, restricción o violación de derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Gracias, Keila. Nuevamente nos decimos que no era lo mismo. O claro, en el 85 no había un conflicto armado interno, pero eran bajo diferentes circunstancias, lo que hacía referencia al orden público en aquel entonces. Y en el 85, pues todavía faltaba más de una década para el cumplimiento, para la firma de la paz en Guatemala, pero sin lugar a dudas ya estaba en otros aspectos de esto. Vamos a dar algo ahí para que recuerdan ustedes de introducción al derecho, que es la supletoriedad de la ley. Ok, si la ley que yo estoy utilizando no me da todas las herramientas, supletoriamente puedo buscar otra ley. ¿Qué leyes son supletorias a la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad? Y por supuesto el fundamento legal de esto. Por favor, así. La supletoriedad de la ley de amparo. En los asuntos de orden judicial y administrativo que tuvieran establecidos en la ley procedimientos y recursos por cuyo medio pueden ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico de debido proceso, si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley subsiste una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garanticen. Una vez más, se exige el cumplimiento del principio de definitividad en materia penal, materia civil, materia mercantil. Si no se han cumplido la aplicación de los recursos, ¿qué recursos? Judiciales y administrativos, ordinarios, judiciales y administrativos. Una vez más se explican estos. Si después de haberse agotado, ok, los actos procesales de amparo, y vamos como que la temporalidad. Este presupuesto se refiere a que no obstante la amplitud de la procedencia del amparo y el poco formalismo que caracteriza este proceso, su ejercicio se encuentra sujeto a que el mismo sea instado dentro del plazo establecido en la ley. En caso contrario, se declarará su extemporaneidad. ¿Cuál es la temporaneidad? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el plazo para interponer un amparo y su fundamento de ley? El plazo, artículo 20. Vamos con lo que regula el artículo 20. Plazo para la petición de amparo. La petición de amparo debe hacerse dentro de un plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por el hecho que a su juicio le perjudique. Sin embargo, durante el proceso electoral, ojo, cuando se declara por abierto el proceso electoral y únicamente
en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. 30 días y 5 días. Ahora, otra pregunta. ¿Estos 30 o 5 días son días hábiles, días inhábiles? ¿Cómo transcurre en materia constitucional de amparo? El término son hábiles o inhábiles. Ojo, y el fundamento legal de lo que estoy preguntando. Por favor. Muchas gracias, Jacqueline Morales. Ahí se van a dar cuenta que su participación va a ser bastante premiada en el examen. Artículo 7, aplicación supletoria de otras leyes. En todo lo previsto en esta ley se aplicará supletoriamente las leyes comunes interpretadas en congruencia con el espíritu de la Constitución. Esa es la respuesta. Gracias, Jacqueline Morales. Vamos ahora con lo que es el procedimiento del amparo y sus fases. ¿Se recuerdan que cuando empecé una de las primeras clases les decía que uno de los problemas con los procesales, con derecho procesal penal, derecho procesal constitucional, derecho procesal civil, derecho procesal laboral, ¿qué otro procesal hay ahí que sea de los comunes? Con la mayoría de los procesales, uno de los problemas es que no tenemos pero bien clara la figura de lo que es la teoría general del proceso. Una vez tengamos en la teoría general del proceso y la tengamos clara, desde ahí nos debe de quedar claro qué es lo que pasa, que nuestro sistema de enseñanza, yo pienso que debe de evolucionar más allá de qué es una audiencia, qué es una vista pública, qué es una sentencia. O sea, sí es importante, por supuesto que es importante la doctrina, pero debemos de entender las figuras. Interposición, nos estamos refiriendo a ese momento, ¿verdad? Ese acto de introducir ese nuestro escrito inicial de amparo con los requisitos que requiere la ley. Luego de esto se determina una primera audiencia y se determina, y vamos a ver el fundamento, si se otorga un amparo provisional, es decir, esa protección preliminar para evitar que se siga vulnerando el derecho. Luego se apertura a prueba. Todo lo que hemos dicho, ¿quién puede demostrar a la hora de interponer un amparo en contra del ingreso de este grupo? ¿De qué forma podrían demostrar que afecta el orden público? También ¿se recuerdan ustedes que iba a venir a Guatemala una persona, líder religioso, que se hacía denominar el anticristo? ¿Se recuerdan de eso? Eso hace unos años. Cada loco que quiere venir. El que tenga algo, sepa de lo que estoy hablando, a ver si me manda algo de eso. Y también se le prohibió la entrada al denominado anticristo. Vamos a ver qué encontramos de esto. Me recordé de ese caso. Que por cierto tenía varios seguidores en Guatemala que manifestaron porque no lo dejaron entrar. Ok, vamos a continuar con esto. Tenemos lo que es la apertura a prueba, o sea, cómo se puede demostrar que la persona afecta el orden público. Y lo primero que tienen que hacer para decir que afecta el orden público es definir el orden público. ¿Quién me dice dónde está definido el orden público que no sea con definiciones de los 60s u 80s? Tenemos una segunda audiencia, tenemos la vista pública. ¿Qué es la vista pública? Son los alegatos finales. Tenemos el auto para mejor fallar, donde se le entregan las últimas pruebas a quién, al juez, para que tome mejor su decisión. Tenemos la sentencia. ¿Qué es la sentencia? Por definición, una sentencia es la resolución final de un proceso. Y por último, los recursos, que no son más que esos mecanismos de
de solicitar a un órgano jurisdiccional que cambie una disposición que ya ha tomado. Eso es. Y llegamos al tema del amparo provisional. Siempre revisando lo que me envían acá los compañeros. La compañera nos envió. Sí, la iglesia satánica fue fundada en el 66 en San Francisco, California, y aunque usted no lo crea, hay una sede en Nueva York y sus seguidores están diseminados por todo el mundo. Es correcto, gracias por esta información de Plaza Pública, por siempre la compañera Keila. Artículo 5, ley de amparo, inciso, todos los días y horas son hábiles. Por favor, recordemos eso. Magnolia Castro, es muy importante que nos recordemos de eso para no confundirnos. Ley de amparo y exhibición personal, artículo 7, aplicación supletoria de otras leyes, y la Lorena Álvarez. En todo lo previsto en la ley se aplicarán supletoriamente las otras leyes. Marta Leticia Santas, pero ¿quién le dice algo? Paquita, la del barrio, su gran odio por los hombres, y no dice edad, si son mayores o menores, ¿cierto? ¿Verdad? Es una mujer que de acuerdo a su biografía ha sido muy lastimada, y estoy de acuerdo. Ahora les dejo algo de cultura general. La misoginia es el odio hacia las mujeres. ¿Cómo se llama el término para definir el odio hacia los hombres? ¿Qué es lo que padece esta dama? ¿Cómo se llama el odio a los hombres? Libertad de religión. Y me están compartiendo algunas cosas. Las autoridades de Guatemala impiden entrar al país a un hombre que se hace llamar el Jesús Miranda, autodenominado el anticristo. Fíjense, o sea, no crean que es el caso de Mardoqueo es el único caso. Gracias para los compañeros que me compartieron eso. Entonces, vamos a eso. ¿Cómo se le puede? Seguramente es el caso del señor Miranda, exactamente. Ese es el caso, mi estimado Roberto Más Vicente. El llamado anticristo, José Luis Miranda. Ya falleció, no sabía que había fallecido. A ver para dónde se habrá ido, por cierto, gracias por la información. Y mi estimada Talía, en este caso, y le explico a todos, es precisamente por eso les hago esa pregunta. Uno normalmente cuando empieza en tiempos de aplicación, piensa en el 41-45 de la ley del organismo judicial. En este caso nos tenemos que ir a que en materia electoral todos los días y horas son hábiles, pero eso está regulado en la propia ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Por eso les hago esa pregunta, para que no nos vayamos por otro lado. Efectivamente, muchas gracias. Misandría es el odio hacia los varones u hombres. Jacqueline nos da el dato, así se llama. Vamos con las últimas diapositivas, mis estimados. El amparo provisional es definido por José Arturo Sierra González. Una providencia cautelar. ¿Qué es una providencia cautelar? Ok, vamos un poquito a derecho procesal civil. ¿Cómo se clasifican los procesos? Los procesos se clasifican en 3: procesos de conocimiento, procesos de ejecución y procesos cautelares. Omitamos esto, estamos hablando del tercero. Los procesos cautelares son aquellos procesos que pretenden, que se hacen con el objeto de garantizar las resultas del proceso. Ejemplo, viene conmigo una persona y me dice, mire, fíjese que mi esposo me dejó de proveer dinero, se fue con otra, lo clásico, estoy casado y mis 2 hijos no tenemos ni qué comer ahorita, lleva 6 meses de que no sabemos nada de él y él anda derrochando por otro lado. Ok, lo primero que hago yo en mi escrito inicial,
fundado en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Ahí están los requisitos, pero yo siempre voy a pedir una medida cautelar. Lógicamente, cuando se puede, voy a pedir medida cautelar de embargo de sueldo. De una vez me voy al hueso. De una vez, embargo de sueldo. Si tiene propiedades, anotación de la demanda en algún bien inmueble que tenga, algo que garantice que se va a obtener el dinero. De nada me sirve interponer algo así. Si durante no sé cuántos meses que va a tardar el proceso, no va a recibir nada. Ella tiene que recibir ese protector, en este caso, de las personas a quien se debe proveer alimentos, y se otorga así. Entonces, eso es garantizar los resultados del proceso. En el caso de un amparo provisional, si lo que se está haciendo es pidiendo que se proteja o se proteja de las amenazas a un derecho, acá lo que queremos es, un amparo provisional es evitar que se siga violando ese derecho. Una providencia cautelar decretada por el tribunal en el inicio del procedimiento, la cual persigue fundamentalmente preservar la materia del proceso de amparo. Les ponía el ejemplo. ¿De qué sirve que alguien de las elecciones pasadas le estén resolviendo ahorita? Mire, fíjese que ya resolvimos con lugar su amparo. Si usted sí tenía derecho a inscribirse a las elecciones pasadas, ¿de qué le sirve eso ahorita? Entonces, el amparo provisional, si se lo hubieran otorgado en su momento, le permitía participar. ¿De qué le sirve que le digan ahorita? Mire, usted sí podía participar. Y puesta en peligro por la dinámica propia del acto reclamado, porque saben que se tarda bastante. Por lo regular tarda mucho un proceso de estos. El amparo provisional es una medida preventiva o cautelar mediante la cual se mantiene viva la materia del amparo, ya que impide que el acto contra el que se reclama continúe produciendo su consecuencia o efectos, de manera que al consumarse irreparablemente haga inútil que el agraviado la protección constitucional. Gloria Quiñones también nos mandó lo que es misandría, que es el odio hacia los hombres o varones. También ahí de su nombre. Y Keila nos mandó sobre lo que el anticristo no es bienvenido en Centroamérica, efectivamente. No sabía que había muerto ya este personaje. Para cerrar la materia del proceso de amparo. Dentro de la legislación guatemalteca se prevé la procedencia de esta protección provisional, ya sea de oficio o a instancia de parte. De esta forma se regula en el artículo 28 de la ley de la materia. Vamos al artículo 28, por favor. Artículo 28, perdón, 27. El 28 es de oficio. La suspensión provisional del acto reclamado procede tanto de oficio como de instancia de parte. En cualquier caso, el tribunal, en la primera resolución que dicte, aunque no hubiera sido pedido, resolverá sobre la suspensión provisional del acto, resolución o procedimientos reclamados cuando a su juicio las circunstancias lo hagan aconsejable. Repito, insisto, estudio hasta el artículo 81 para el primer examen parcial. Estudio, una lectura ya. Ustedes están en séptimo semestre, mis estimados, ya van más de la mitad de la carrera. Ya deben de hacer un estudio más, no, o sea, en pocas palabras, ya botaron la cascarita del cole o del instituto. Ahorita tienen que hacer un estudio más concienzudo, por favor. Teniendo en cuenta lo anterior, prolongándose en el tiempo la citada suspensión hasta la emisión de la resolución final o sentencia. Y llegamos a lo que es la sentencia.
Vamos a ver, la compañera Magnolia Castro, el pasado 14 de agosto del año en curso, pero no sé cuándo es esta publicación. Según los medios de comunicación, se confirmaba la muerte de José Luis de Jesús Miranda en Texas. Bueno, como todo ser humano, se lamenta un fallecimiento. Y Keila Ramos, también existe el odio hacia los hombres que se llama misandría. ¿Se acuerdan que dijimos cómo vamos atravesando eso? Ah, por favor, antes de que se me olvide, ya que algunos ya se me están... Ok. Necesito, por favor, que me elaboren. Estas cosas que yo les pido, saben que no me las tienen que entregar, pero les va a servir mucho para el desarrollo de su examen. Un esquema pormenorizado del proceso de amparo, con sus fundamentos de ley y con sus plazos. ¿Con qué inicia? Con la interposición. ¿Qué debemos de colocar en la interposición del amparo? ¿Qué requisitos debe de tener? Primero que nada, el plazo. ¿Cuál es el plazo para interponerlo? 30 días o 5 días. Si es en materia común o en materia electoral. Y ahí nos vamos con todo el proceso. Pero por eso es que les he pedido el estudio en los primeros 81 artículos de lo que es el amparo, exhibición personal, de lo que es el amparo, de la ley de amparo, por favor. La sentencia. ¿Qué aprendí yo de la sentencia? Más o menos en Introducción al Derecho y Teoría General del Estado se aprende que es una resolución que le pone fin a un proceso. Acá tenemos que es el acto emanado del órgano jurisdiccional mediante el cual decide una forma fundamental de la sentencia de cualquier proceso de jurisdicción ordinaria, es decir, una sentencia inconstitucional muy parecida a una en materia penal, civil o los demás aspectos, que son los recursos. Se denomina así a todo medio que concede la ley procesal para impugnar las resoluciones judiciales, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma que se hayan incurrido para dictarla. La ley de amparo exhibición personal determina como medios a través de los cuales las partes pueden impugnar las actuaciones y resoluciones dictadas durante la tramitación del proceso de amparo. Ok, mis estimados. Ok, en relación al plazo de los 30 días, Cindy nos pregunta, hay dos motivos por donde empiezan a correr esos 30 días para interponer el amparo. Desde que tengo conocimiento que se me ha violentado el derecho, pero esto depende, también pueden contar desde que he sido notificado de una resolución judicial que me afecta, en donde ya se han agotado todas las instancias, es decir, se han agotado todos los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, y es necesario acudir al amparo. Ahí empiezan a contar los 100 días, o desde que, como dice, tengo conocimiento que se me está violentando un derecho. ¿Recuerdan que les puse el caso del ejemplo del niño autista que no lo dejaban estudiar en curso contencioso administrativo? Sí, creo que sí era viable. Pero por eso los colocaba, por ejemplo, y hasta después hay que acudir a la vía constitucional. 8 de agosto de 2013 murió el famoso anticristo. Muchísimas gracias, nos encontró, les agradezco. Keila, ¿qué fue lo que se pidió sobre eso? Un esquema pormenorizado
del proceso de amparo. Esquema. Miren, ahorita se meten ustedes en su computadora y googlean proceso de amparo, les van a aparecer ahí. No les pido que lo copien, les pido que lo hagan ustedes. Se interponen, miren, se van a dar cuenta cómo les va a cambiar si ustedes hacen esa tarea así bien hecha. Por favor, no me van a estar preguntando cómo se presenta, dónde me lo mandan y no me lo tienen que mandar. Les va a servir para su examen y de mucho, yo sé lo que les digo. Las diapositivas ya están subidas. Las diapositivas ya están en el link. Estimada Keila, me indica si no tiene link, si no lo enviamos, con mucho gusto. Estas me dan vergüenza, porque esas sí las quería corregir, pero bueno. Y así llegamos al final de la presente clase. Mis estimados, siempre motivándolos, por favor, a que estudiemos, a que pensemos en el de empezar a pensar como abogados, no piensen como estudiantes. Uno va a ser estudiante toda la vida. Compañero Juan. Ok. A los que me estén pidiendo el link, inmediatamente se los mando, solo termina la clase. Con mucho gusto. Entonces, mis estimados, ya finalizando la clase, por favor, del 1 al 81, bien estudiado. Hagamos nuestro diagrama. Y ya es una semana más y ya estamos sobre el segundo, perdón, sobre el primer examen parcial. Ya, entonces, por favor, se van a dar cuenta que es básicamente lo que platicamos y también mucho de la ley. Ahí vienen preguntitas de la ley que demuestran que sí se ha estudiado. Vamos a ver si ya no tenemos más dudas, preguntas o consultas. Ok, los que me están pidiendo el link inmediatamente, solo termina ahorita la clase. Ya estamos, sobre tiempo. Ok, mis estimados, un gusto haber compartido con ustedes. Que tengan una feliz y bendecida semana. Y por favor, estudiar mucho, que ya estamos pendientes de exámenes. Que estén muy bien. Feliz fin de semana.